conforme al corazón de Dios, ¿no? Y bueno, mañana, ya desde acá les deseo un feliz día a todas las mamitas, ¿no? Pero mi intención en esta noche es mostrar cómo es una madre conforme al corazón de Dios. Ahora, esto no es una crítica, sino lo que quiero poner es cómo es que Dios, a través del estándar bíblico, nos va a demostrar cómo es una mamá conforme a Dios. Antes de poder explicar el correcto significado de 1 Timoteo 2:15, quiero tomarme unos minutos para hablarle del origen de la celebración del Día de la Madre. Tal vez algunos ya lo sepan, pero quiero dar una pequeña introducción. Esto no lo voy a apuntar, pero sí se lo voy a narrar para abreviar esta parte, ¿no? Todo esto nos remonta al año 1861, la guerra de secesión, la guerra que había en los Estados Unidos entre los confederados y la Unión. Quítale un poquito el eco, por favor. El motivo fue la total independencia y la abolición de la esclavitud. Es así que estalla la guerra civil en el 11 de abril de 1861 y duró varios años porque esto termina el 9 de abril de 1865, ¿no? Terminando con la victoria de la Unión de los Estados Americanos, ¿no? Hoy conocido como los Estados Unidos. Ahora, esta guerra de secesión va a dejar una consecuencia, ¿no? Más o menos se cree un estimado que hay un promedio de 600, ¿no? 600, más o menos de 6.200, no, perdón, me estoy confundiendo. Ajá. Más de casi medio millón de personas muertas, ¿sí? Ajá. Y la mayor parte de ellos eran padres de familia. Ahora, ese es un cálculo que se ha hecho recientemente. Ahora, ¿cuál es lo llamativo de todo esto donde quiero apuntar? La mayor parte de ellos eran padres de familia, eran cabezas de hogar. ¿Y qué sucede en un hogar en esos años de 1861, 1865, cuando muere un hombre? Algo que vemos que se repite en la sociedad actual. Queda la mujer sola y tiene que mantener el hogar, ¿sí o no? Y al mantener el hogar tiene que ser padre y madre para sus hijos. Bueno, en ese tiempo hubo una oleada de todo esto, ya que pues la guerra dejó muertos, ¿no? En ese tiempo no es como ahora, incluso que ahora hay mujeres que van a la guerra, ¿no? En ciertas áreas, ¿no? En ese tiempo no era así. Los que peleaban, mi hermano, eran los hombres. Entonces, obvio, las bajas eran hombres, ¿no? Bueno, es en esos años que Ann Jarvis lucha por reconocer a todas estas mujeres que habían quedado viudas y que se habían entregado a la labor de sostener y de criar a sus hijos. Ahora, ella muere y su hija homónima, porque se llama casi igual que ella, mientras que ella se llama Ann Jarvis, su hija se va a llamar Anna Jarvis, ¿ya? Entonces, ella va a insistir con lo que su mamá estaba haciendo. Es así que en 1908 se organiza el primer servicio conmemorativo del Día de la Madre. Antes que los Estados Unidos lo reconozca, se realiza un primer servicio conmemorativo. ¿Y saben dónde fue esto? En una iglesia. ¿Se ha percatado usted que el Día de la Madre no es como otros días que son pues 8 o 15 y según el calendario va moviéndose, a veces cae domingo, a veces cae sábado, lunes, martes? ¿Se ha percatado que siempre cae domingo? ¿Sí o no? ¿Por qué cree usted que cae el domingo? No es importante lo que el calendario marque, tiene que ser un segundo domingo, ¿no? De mayo. ¿Por qué? Porque justamente, y acaba el punto, el primer servicio conmemorativo en honor al Día de la Madre se da en una iglesia en el estado de Virginia, en el Día del Señor. Y usaron el Día del Señor para reconocer la labor de esas madres que se habían entregado totalmente a la labor de sostener económicamente a sus hijos y de criarlos, de darle educación, de formarlos. ¿Se da cuenta? Pero entonces ya tenemos un dato. ¿Por qué es que siempre se celebra un domingo? Porque fue la iglesia la primera en reconocer esto. Y bueno, ¿no?
años más adelante, en 1914, los Estados Unidos reconocerían el segundo domingo, ¿no?, como el día para conmemorar a estas madres, ¿no?, el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Es un día muy especial en que los cristianos se reúnen, que usaron ese día para tomar una parte para reconocer a estas madres que se esforzaron. Ahora, esto no es por las puras, porque esto va a apuntar a algo más que en el transcurso de este servicio pretendo demostrar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ya tenemos ese trasfondo del origen del Día de la Madre, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Sepan entonces que fue la iglesia la primera en reconocer esto. Y fue tan popular todo esto que no solamente los Estados Unidos ya lo adoptaron, sino que muchos países del mundo empezaron a adoptarlo. Y hoy a nivel mundial, mi hermano, pues se celebra el Día de la Madre, ¿no? Y como nosotros también, ¿no? Pero entendemos ahora sí que no fue ninguna otra institución, ninguna otra organización la que empezó con esto, sino la iglesia. Y esto es bonito. Y no tomaron otro día, sino el día en que más se reunían a adorar al Señor para reconocer a las madres. Pero, y acá viene lo que pretendo demostrar. Ahora sí, vamos de regreso a lo mío, porque la historia en estas partes no es un poquito muy fuerte, aunque es muy importante, pero vamos a lo mío. Primero de Timoteo 2:15. ¿Lo tienen todos? Si alguien lo tiene Biblia, tenemos una Biblia ahí para acercarle, por favor. ¿Ya? Primero de Timoteo 2:15. Y el versículo que hemos leído es un versículo muy peculiar. Y les voy en esta mañana a dar esta interpretación. Muy bien. Dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, este texto me parece uno de los mejores para explicar el estándar de Dios para una madre conforme al corazón de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué este texto le parece tan importante si le dice engendrará hijos y esto? ¿Pero por qué? Es que este texto quiere enseñar más cosas. Para esto, quiero hablar sobre una buena interpretación y una pésima interpretación. Existe una mala interpretación, mi hermano, que consiste en que este versículo lo que habla es el creer que el simple hecho de traer un hijo al mundo te da la salvación. Y eso no es así. La Biblia constantemente se va a encargar de afirmar que la salvación, ¿por qué es? La salvación es por gracia, ¿no? Y ayer que explicaba la hermana Evelyn sobre la gracia. ¿La gracia a nosotros nos costó? No nos costó. ¿Pero es gratuita? Bueno, para nosotros sí, pero a alguien le costó. Con lo que explicaba ayer la hermana Evelyn sobre Abraham sacrificando a Isaac, cuando Dios le dice, no toques al muchacho. Nosotros vemos ahí el profundo dolor de un padre que tiene, mi hermano, que obedecer a la voz de Dios cuando dice, sacrifícame a tu hijo. No creo que haya sido fácil, le ha de haber sido muy duro, muy difícil. No le resultó simple. Incluso Hebreos dice que él sabía de que Dios se lo podía devolver de los muertos, pero esto no es tan sencillo, ¿sí? Cuando tú tienes que exponer a tu hijo que se vaya más lejos, cuando se va a casar y se va a ir a un lugar muy distante, o va a ir a estudiar a otro sitio, ya el corazón no está, se va al colegio ya, incluso el primer día del colegio, ¿quiénes lloran más? ¿Los padres o los hijos? Los padres. Yo me acuerdo el primer día que llevé a mi hija, mi hermano, bueno, con mi esposa, pero después la semana siguiente fui yo, pero mi esposa me cuenta, dice, ¿no? Entra mi hija todo campante, feliz, y ella es la que está más preocupada. Me cuenta un familiar también que su hijita tenía problemas para estar en el colegio y él durante prácticamente una semana estaba ahí atrás de la ventana mirando, preocupado, porque son los padres los que sufren cuando los hijos van a afrontar situaciones nuevas más que los mismos hijos muchas veces. Ahora, en este caso, Abraham, me imagino que había sufrido mucho para poder sacrificar a su hijo, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que este texto, esta historia quería narrar con el sacrificio de Isaac? Obvio, sabemos que Isaac no fue sacrificado, ¿verdad? Él no fue sacrificado. Pero ¿qué busca enseñar esto? ¿Simplemente el dolor de un hombre que tuvo un único hijo? ¿O quiere plasmar lo que le costó al Padre Celestial entregar a su hijo por los pecadores?
Porque acá hay una gran diferencia, como muy bien mostró mi esposa ayer en la noche en su exposición. Abraham, Dios le dijo: detente. El padre tuvo que entregarlo. Tuvo que ver a su hijo sufrir, tuvo que ver a su hijo morir. Y eso lo hizo por ti y lo hizo por mí. Entonces, la gracia sí tuvo un precio. ¿Y le costó a quién? A ti y a mí no. Al Padre. Por eso hay una gran condenación cuando el hombre rechaza a Dios. Hay una gran condenación cuando el hombre no quiere saber nada de Dios. Continuamos. Entonces, referente a este texto, les dije que hay una pésima interpretación, y es creer que el simple hecho de traer hijos al mundo te da la salvación. No, porque no sería una salvación por obras y ya no por gracia. Entonces, ese texto, bueno, esa interpretación sobre este texto es descartada. Es una muy mala interpretación. De hecho, no existe ningún otro texto que apoye esta idea. ¿Cuál es mi conclusión hasta este momento? Es que el simple hecho de dar a luz a un bebé no te hace una madre idónea ante los ojos de Dios. Sí, tal vez una madre en el sentido de que le das a luz a un hijo, le das la vida a un bebé, gestas al bebé en tu vientre, pero hasta ese punto. Pero no en el estándar divino que Dios pide de cada una de ustedes. El estándar divino está plasmado en sus Santas Escrituras, y esta noche espero poder demostrarlo. Ahora, ¿qué si es una correcta interpretación de 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 15? ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿quién puede leer? A ver, las mamitas en esta noche. A ver, vamos a agarrar de preferencia a Reina Valera, a Biblia de las Américas, a ver. Pero se salvarán engendrando hijos, si permanecieran en fe, amor, santificación y modestia. Muy bien. Primero nos dice si permanece, ¿sí o no? Eso es lo que dice el versículo, ¿sí o no? Sí permanece. Pero ¿permanece en qué? Gracias, hijo. ¿Permanece en qué? ¿Qué cosas menciona el versículo que están viendo ahí? En fe. Muy bien, queridos hermanos. ¿Qué es la fe? Este mundo entiende muchas veces la fe supersticiosa, la fe en la fe, y no. La fe verdadera es la confianza depositada en el Hijo de Dios. Muchas veces decimos: no, hermano, tenga fe. Esa es una fe supersticiosa. Tener fe en la fe no salva. Lo que te salva es tener la fe depositada en Cristo Jesús. Y el versículo ya nos está diciendo: se salvará. A ver, dice, pero se salvará. Lo siguiente que dice es: engendrando hijos. Y ahí lo que quiero resaltar, dice: si permaneciera en qué? En fe. Miren lo que ya nos está mostrando. Si esta mujer confía un tiempo, 2 años, 3 años, o ahí dice: si permanece. ¿Qué es permanecer? Estar constante, estar siempre. Si permanece. ¿Qué más nos muestra? ¿No? Esta confianza nos habla de una práctica continua. ¿Qué más nos dice? ¿Algo más menciona ahí? Santificación. Muy bien. Ahora, ¿qué es la santificación? Bueno, algunos pueden decir es no pecar, sí, en cierta forma, tiene razón, ¿no? Pero el eje central no solo de la santificación no es solamente no pecar. La santificación busca algo más. ¿Y qué es esto? Es el deseo de agradar a Dios. A ver, si alguien hace algo por ti, digamos, yo tengo una vida bien atropellada. Aunque no lo crean, pues yo tengo ahorita 41 años. Cuando fui muy jovencito, de aventurero quise servir en el ejército. ¿No? ¿Sí? Y era de los de la equitación, o sea, montaba caballito. ¿Ya? Y como todo joven que no mide el riesgo muchas veces, me mandé. Y yo estuve en el tiempo que Fujimori y Vladimiro Montesinos todavía estaban en el cual no había recursos en el ejército. Había muchas necesidades, había mucho maltrato. Y no lo soporté y, miren, siendo cristiano, me escapé. Miren qué testimonio, ¿eh? Miren qué testimonio. Claro, me tuve que arrepentir de esas cosas. Me atraparon.
y tuve que regresar, y tuve que terminar mis 2 años. Pero estando en el último año, para poder capturarme, me habían hecho una demanda en el foro militar. Y esta demanda era por robo de prendas y armas militares. Miren, eso no es cualquier cosa, hermanos. ¿Para qué? Para que como sanción yo me quede sirviendo 1 año a año y medio más. 1 año más o menos ahí, bien plantado. Y justo el general que me aplica este castigo viene, ya después de haberse retirado, después me enteré que fue comandante general de ejército, viene y me dice: Javier, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mi general. ¿Te has vuelto a escapar? No, mi general. Ya aprendí la lección, le digo. Entonces, estando ahí, de un rato viene y me dice mi compañero: digo, Javier, ¿saben qué? Están en el Estado Mayor, porque así se llama, hay un problema contigo. ¿Cuál es? Parece que te vas a quedar 1 año más y no acá, en la PM, detenido. Me asusté mucho. Yo no sé cómo, yo no sé dónde. En 2 ocasiones estando ahí apareció un general que me ayudó, y esta mi madre lo puede testificar, y este mismo general apareció delante mío y dijo: desaparecen todos los papeles de Javier, queda limpio. ¿Saben cómo quedé? Ah, sí, gracias. Quedé así. ¿Cómo quedas ante esa situación? ¿Cómo quedas con alguien que te ha favorecido demasiado? Agradecido, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que buscas ante esa persona? Agradarle, ¿sí o no? Ese es el eje de la santificación. Ya no es simplemente el agarrar y no pecar, sino que ahora se va a centrar en querer agradarle. Esto es el eje central que deberíamos de tener con Dios. Muchos, cuando fallan a Dios, lo que hacen es decir: yo ya no sirvo esto. Esto es incorrecto. Nuestro dolor debe estar centrado no en la decepción de nosotros mismos, sino a quién decepcionamos y que a quién es el único que podemos acudir en ese momento. Esto es el punto central de la santificación. Gracias. Entonces, el versículo nos va a mostrar algunas cosas, ¿no? Que nos habla de la fe, la santificación y también de la modestia. Estaba investigando un poquito esta palabra, y la palabra modestia, voy a ponerlo acá, modestia. Hermanos, la modestia, mi hermano, ¿qué es? Es actuar en la vida con cordura, con dominio, pero ¿delante de quién? Porque el versículo está apuntando a alguien. Está hablando a Timoteo para que transmita esto a las mujeres, pero para que tengan una conducta delante de quién? De Dios. Entonces, la fe está ligada con Dios, no con las personas, porque Dios es el único que salva. Está hablando de la santificación, de querer vivir una vida que agrada a Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Y si le fallas, pues debes ir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a vivir mi vida agradando a Dios. Hay algo que muchas veces no se considera en el cristianismo. A veces consideramos en el cristianismo que solamente fallamos porque ya hice el mal, porque se forniqué, porque se adulteré, porque se robé, porque se mentí, hice esto, que incluso clasificamos pecados mayores como menores. Cuando la Biblia habla que hay pecados mucho mayores, por ejemplo, ¿cuál es uno de los más mayores? El pecado de las raíces de lo cual proceden todos los demás. Los ojos antiguos, la mirada orgullosa, los pies preciosos al pecado. No estaba hablando del borracho, del adulto y fornicario. Estoy diciendo que esas cosas no sean malas. Sí, son malas, son muy malas. Pero la raíz está atrás, la altiveza, la prisa por pecar. ¿Cuándo no va a pecar? ¿Cómo camina, no? Quiere ir y si se va a encontrar con alguien por ahí, y está ahí precioso. A veces que para congregar es difícil, pero para ser humano, eso se abomina a Dios. Porque de ahí vienen las raíces de los males, del hombre, de la mujer también, ¿no? Aclaramos a la redundancia. Muy bien, entonces, la modestia nos habla de vivir la vida con cordura, con dominio delante de Dios. Todo esto nos habla de una práctica constante, de un estilo de vida que está preocupado en agradar a Dios. ¿Por qué les hablo de la práctica? De la permanencia de un estilo de vida. Bueno, veamos lo que dice Filipenses 2:12. A ver, busquemos. Para los que de repente si no logro repetirlo, ahí está, Filipenses 2:12. A ver, búsquenlo, por favor.
¿Quién lo puede leer, hermanos? Una hermana que lo pueda leer fuerte, alto, para todas. Bueno, para todos, ¿no? Porque aquí estamos en niveles. A ver, verifiquen primero el versículo, hermanos. Filipenses, ahí está apuntado, 2:12. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El texto, ¿qué nos dice? ¿En qué debemos estar inmiscuidos? ¿Qué nos dice? Que debemos estar ocupados. ¿En qué? En nuestra salvación. ¿Qué está diciendo? ¿Que tú pensabas en ti mismo? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en la práctica de tu vida cristiana, en esa nueva vida que Dios te dio, tú debes estar constantemente preocupado y ocupado. Debes estar ocupado en esa vida que Dios te dio, en esa nueva vida. Si es que Dios te da una nueva vida, debes estar ocupado en eso. Si tú dices que crees en Dios, debes estar ocupado en creer en Dios. Si tú eres cristiano, pues debes preocuparte en mantener una vida cristiana. No porque eso te dé la salvación o te dé un mérito, no, porque nada nos da un mérito, sino porque eso es una muestra, una evidencia de un agradecimiento y de una obra que Dios hizo en ti. Ahora, yo no quiero decir con esto que esa vida muchas veces perfecta no lo es, hermanos. Nosotros no solamente pecamos, como dije hace un momento, de obras, hay otro nivel de pecado, y ese otro nivel de pecado se encuentra también en nuestros sentimientos, se encuentra en nuestros pensamientos. Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? ¿Oíste que fue dicho, no adulterarás? ¿Y qué le dijo? Pero yo os digo que si alguno mira a una mujer con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo? Que solamente el hecho de cometer el acto ya es pecado, sino también la intención, sino también los pensamientos. Digo otra parte, en el mismo Sermón del Monte, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Yo digo que cualquiera que diga a su hermano fatuo, ya es culpable del castigo del infierno. Cualquiera que se enoje contra su hermano, yo soy bien renegón, hermano. Por eso yo creo en la gracia, hermano, porque si no, y no me siento orgulloso por ser renegón, no, le pido todos los días a Dios, Dios mío, perdóname. A veces ni siquiera lo manifiesto, a veces está dentro de mí. Y eso es algo general de cada uno de nosotros. Por eso el ser cristiano no es que yo me arrepentí en un punto pasado, es que yo continúe todos los días en ese estado. ¿El que me arrepentí hace 5 años, hace 10, 15, 20, 30 años? No. El que cada día me arrepiento porque el ser santo implica que tú ves el pecado en otros niveles más de tu vida. Llegando a una conclusión. Si soy así, ¿podría ser salvo? Para mí no. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Disculpen, son mis manicotes feos. Me río de mí mismo. ¿Qué necesito? Ir a los pies de Cristo. Necesito ir a Jesús. ¿Hace 15 años? Todos los días. Muchas veces oro a Dios y no me siento muy orgulloso de las cosas que pasan en mi interior. Y le tengo que decir a Dios, Dios, tú eres mi Salvador. Perdona mis pecados. Y eso no está mal. Eso es reconocer verdaderamente que Él es santo. Juan dijo en su epístola, hijitos, no nos engañemos. Si alguno dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se dan cuenta? Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué está diciendo? Venga nomás, no, que busca a su Salvador todos los días en arrepentimiento. ¿Okay? No estoy diciendo con esto que haya la libertad de pecar ahora todos los días. No. Pero si lo has hecho, arrepiéntete. Pero no veas solamente que tú llegues a ese punto para pedir perdón a Dios. Velo desde la raíz. Velo desde el origen. Porque Dios no solamente ve esto, ve tus pensamientos, ve tus intenciones, ve tus deseos. ¿O hay algo que le podamos ocultar a Dios? No. Los hombres pecamos y no medimos que Dios nos está viendo. Nosotros nos escondemos para hacer el pecado, pero no medimos que Dios nos ve, que Dios está ahí. Por eso necesitamos a nuestro Salvador todos los días. ¿Amén, hermanos? Muy bien, continuamos, ya me estoy desviando. Disculpe, yo me emociono demasiado y si no tengo unas notas me voy por otro lado. ¿Ok? Muy bien. Filipenses 2:12 nos habla de aplicar
llevar un estilo de vida todos los días. Y esto es que agrademos al Señor con constancia, estar ocupados en esto. Un pasaje paralelo que nos dará más luz sobre lo que Timoteo o Pablo le está queriendo decir a Timoteo sobre las mujeres, sobre el versículo, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Lo podemos encontrar en Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a la carta de Pablo en el libro de Tito, amigos hermanos, el capítulo 2, versículo 4 al 5. A ver quién lo puede leer, por favor. Enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. ¿Cuál es el tema? ¿Conforme a quién? ¿De otra madre? ¿De otro hombre? De Dios. Entonces tenemos que guiarnos por lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Que las más sabias, miren, las más sabias, anciana en la Biblia es una mujer sabia, ¿ok? Una mujer madura. ¿Qué debe enseñar una mujer sabia a otra más joven? Especialmente si se ha casado. Pégate con tu esposo. ¿Cómo es posible que te dejes decir? No, ¿qué dice? Si es cristiano, enséñale que amen. ¿A quiénes? ¿No? ¿Y a quiénes más? Y que sea de buena conducta, casta, respetuosa, honesta. ¿Sí o no? Miren lo que nos va diciendo. Esa es una mujer, ¿no? El prototipo de consejo que le está diciendo Pablo a Tito, que enseñe sobre lo que es una mujer conforme al corazón de Dios, y en este caso aplicado a una madre conforme al corazón de Dios. Vayamos a otro texto. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículos 9 a 10. A ver, ¿quién me puede dar? ¿Alguien más que me haya leído? Amén. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Dice que una de las buenas obras es criar bien. ¿A quiénes? Estoy poniendo algunas versiones. Traducción al lenguaje actual dice tiene, pues una obligación, tiene que criar hijos. ¿Pero de qué manera? Si vemos el contexto, lo dice en piedad. No es cualquier cosa. Miren, Nueva Traducción Viviente, otra versión. ¿Qué nos dice la Nueva Traducción Viviente? Si crió bien a sus hijos. Hermanos, ¿cómo define el mundo criar bien a sus hijos? Darle estilo, comida, educación. ¿Estamos? Ese es el estándar del mundo. Y no hay problema con eso, porque los cristianos también tenemos que hacer eso. Pero la Biblia apunta a que criar bien a los hijos es otra cosa. Y todo lo está relacionado con una palabra: piedad en el camino. Porque al final de la carrera de la vida, Dios lo que te va a decir es no solamente qué le dices a tus hijos, como las cosas que cualquier una persona consciente en este mundo puede dar, sino qué le diste con respecto a Dios. Y esa es la base sobre la cual Él demanda a cada madre. ¿Qué es lo que quiere decir entonces estos versículos? Es decir, que crió en la piedad a sus hijos.
La pregunta es, estimada hermana, ¿has criado en la piedad a tus hijos? También creo que una buena forma de ver esto es, ¿qué es criar en la piedad a tus hijos? ¿A qué se refiere la Biblia como lo dice cada vez? La piedad, piedad. Habla mi hermano, muy bien como la hermana Doris en la lectura estaba hablando sobre Ana. Se me adelantó un poquito algo que quiero mencionar después. Es como Ana no solamente pidió a Dios un hijo, sino que lo dedicó un mes, un par de años. ¿Saben ustedes que en la Biblia hay solo 3 casos de Nazareno? Pero de por vida, ¿saben quiénes son? Sansón es uno, el otro es Samuel, y el otro no me acuerdo, hermano, lo tenía en la mente, pero se me fue. Me van a disculpar, son 3. Estaba estudiando, pero se me olvidó el tercero. Pero Samuel es uno de ellos. Fue mi hermano nazareno toda su vida, dedicado a Dios totalmente, entregado al servicio de Dios totalmente. Eso es criar hijos en piedad. Ahora, no terminé de explicar todavía lo que este versículo dice. Esto es por partes. A ver, lo que quiero enfatizar es lo siguiente, que esto de criar a los hijos en piedad es el diseño de Dios para todas las mujeres. Si son, claro, temerosas de Dios, si tienen buenas obras, son castas, prudentes, cuidadosas en su hogar, que aman a sus maridos, que crían a sus hijos en piedad, es decir, para Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con estas cosas? Que estas cosas le dan la salvación, que tener hijos por tener hijos le dan la salvación. No, lo que está diciendo es que son evidencias. Un cristiano que tiene el deseo de congregar, un cristiano que mi hermano, aunque no lo haga bien, pero se preocupa en orar, y cuando no ora se siente mal, y cuando incluso su oración no le sale como desea mi hermano, está preocupado mi hermano, es un cristiano que tiene la evidencia de que en verdad cree en Cristo. Un cristiano que lee la palabra de Dios, que tiene el interés, aunque a veces le dificulta, pero está ahí y le pide a Dios ayuda, pero está preocupado en la palabra de Dios, le está dando, mi hermano, ¿qué cosa? La evidencia de que es un cristiano. Ahora, si usted no lo tiene, ¿qué es lo que debe hacer? Corra a los pies de Cristo. Si usted corre a los pies de Cristo y dice, Señor, te he fallado, Señor, no estoy haciendo esto, ¿qué es lo que estás reconociendo? Que tú no puedes, pero que Dios es tu Salvador, y que a pesar de eso, igual, Él te ha amado. Estamos ahí. Eso es gracia. Seguimos. Esto de criar hijos en piedad, mi hermano, de ser temerosas de Dios, de ser buenas, castas, prudentes, mi hermano, de amar a los maridos, de criar a los hijos para Dios, mi hermano, en la actualidad, mi hermano, parece pasado de moda. ¿Qué es lo que enseña hoy en día este mundo con respecto a estas cosas? ¿No? Si vamos a definirlo, mi hermano, lo toma con esta palabra. Es ridículo pensar de esa manera. ¿O me equivoco? Incluso hay un grupo conocido como no las correctas, ya me olvidé el nombre. El grupo de mujeres cuando agarran y resaltan mucho la feminidad y desprecian al hombre, ¿cómo se llama? El feminismo radical, ¿no? Hembristas, ¿no? Esto, ese pensamiento que tienen, ¿no? Primero, ¿contra qué van? Los hijos. El bebé es un estorbo, los hijos son un estorbo. Si nos remontamos en esos tiempos, mi hermano, en el diseño que Dios da, ese no era el punto. Tener un hijo, mi hermano, implicaba cierto sacrificio, implicaba ciertas demandas, pero era bien recibido, era bien valorado. ¿Y había hombres y mujeres que desechaban y botaban a sus hijos? Sí. Pero el cristianismo nunca lo entendió. De hecho, son los cristianos los primeros que recogían a los niños botados. Cuando había niños enfermos, cuando había niños con problemas de salud mental, eran los cristianos de la época primitiva los que lo recogían. Los que diseñaron prácticamente lo que es hoy el sistema de albergue de niños, eran ellos. ¿Y acaso tenían muchos recursos? No lo tenían. No lo tenían. Porque valoraban el valor de la vida de un pequeño.
y también estimaba lo que era criado en la piedad. Hoy estaría usted dispuesto a adoptar a un niño. No tengo plata, ¿seguro? No, es que me va a frustrarme con los sueños que yo tengo, no, ya me estabilicé, ¿seguro? Bueno, pregúntenle a Santiago, que es la religión pura y inmácula, ayudar a las viudas y atender a quienes. Habla de una vida desinteresada, ¿cierto, hermanos? Y a veces pensamos en lo que nos falta a nosotros, a veces pensamos en lo que necesitamos nosotros, y no es así. El cristianismo nunca fue entendido así. Continuamos. Esto es tomado hoy en día como algo ridículo, ¿no? Lo que hoy se ve, hermanos, en una mujer, mi hermano, como realizada, es aquella que logró una carrera, aquella que viajó a todos los destinos favoritos, que hizo o experimentó todo lo que anheló, ¿o no es así? Yo no digo que esté mala, yo no digo que esté mal tener una carrera. Obvio, yo también quiero que mi hija tenga su carrera, está estudiando una carrera profesional, gracias a Dios entró, ¿no? Porque todo padre debe tener eso y dejar una carrera a sus hijas, a sus hijos. Estamos hablando de mujercitas, debe. Pero hablamos de poner el corazón ahí. Ese es el problema. Tu corazón no debe estar ahí. ¿En quién debe estar? En Jesucristo. Exacto, en Dios. Ahí debe estar. Pero hoy se le pone por encima lo que es lograr una carrera, o algunos se realizan y empiezan a viajar por todas partes, nomás, voy a conocer a este. Y no está mal viajar, es bonito viajar. Yo también quiero viajar, ya tengo miedo de la carretera, hermanos. Pero no es malo, está muy bien. Pero el problema es que a veces ese es el enfoque único de la vida. Y a veces por querer cumplir esos sueños, desvaloramos el estilo que Dios quiere para nosotros. ¿Y eso cómo se le conoce? Idolatría. ¿Ven que los católicos no son los únicos que idolatran? Los cristianos también. Solamente que los cristianos no tienen ídolos de madera, de piedra y eso. Ellos lo tienen en un grado peor. Porque mientras los católicos lo tienen en consideración cuando van a sus oficios, nosotros lo llevamos en todo el tiempo. ¿Sabe dónde? Acá y acá. Mi Dios es mi carrera. Mi Dios es mi hobby. Mi Dios es esto, aquello y otro. Y no es el Dios de la Biblia. Y eso es lo que yo quiero que reflexionemos. Ay, pastor, pero no es el día de la madre. Sí, y mi deseo es que ustedes vean cuál es el modelo correcto de una madre, porque las aprecio. Porque acá hay algo que este texto nos quiere enseñar y es muy bonito. Y quiero que me tengan un poquito de paciencia, ¿me hermanos? En esto. Muy bien, entonces lo que hoy se ve como una mujer realizada es simplemente eso, ¿no? Que se realice en una carrera, que viaje a todas las partes del mundo, ¿no? Sus lugares favoritos, que experimente todo cuanto quiera experimentar. Que conozca a todos los hombres que pueda experimentar, que tenga muchos enamorados y que tenga felicidad. No, eso no es así. Eso no da a la felicidad. Eso no te realiza como mujer. De hecho, la única persona en este mundo que pisó esta tierra alguna vez y que revaloró a la mujer se llamó Jesús. Las mujeres seguían más a Jesús, ¿sabía usted? ¿Por qué no seguían? Porque en un tiempo en el cual, no porque Dios no lo había dicho, Él hablaba en el Antiguo Testamento constantemente, sino porque el sistema de este mundo es así. Incluso el mismo feminismo denigra a la misma mujer. La denigra totalmente. No voy a entrar en detalles ahí, pero investigue un poquito para ver cómo la denigra hasta el colmo, mi hermano. Pero este mundo, con lo que piensa que le da un estándar bueno a la mujer, lo único que hace es denigrarla. Y no le da el estándar que Dios quiso para ella. Hoy en día todo esto ha sido distorsionado. Por ejemplo, ¿cómo ven hoy día la maternidad? Ha sido devastado, amigo. Tener un hijo, ¿cuántas no han llorado? Ay, pobre, ay, no, es tu culpa, ¿por qué no te cuidaste? Aunque casados. Y si no están casados, ¿qué dicen? Ya pues, ¿qué te sacan? Si no me voy. Si me amas, ya sabes, somos muy jóvenes. ¿Me equivoco? Y otros, si será mío. Si usted no le ha dicho eso, arrepiéntese. Si será mío. ¿Lo de quién va a ser? Pero este mundo ha devastado la maternidad hasta ese punto.
haciendo el objeto de una burla. En estas famosas marchas feministas hasta ponen a María abordando a Jesús y hablan de respeto, cuando no tienen respeto alguno. Es algo que nosotros no podemos validar. No hay respeto para el matrimonio, mi hermano, porque ha sido profanado por las relaciones libres. Cuando hablo de relaciones libres, hablo de la convivencia. Dios nunca estipuló la convivencia. Si usted es cristiano, usted no convive, usted se casa. Usted no convive. ¿Qué más son las relaciones libres? Las relaciones sexuales antes del matrimonio. Si usted está haciendo esto y usted es cristiano, lo único que usted tiene que hacer, hermano, es cierra los pies de Jesús, reconocer, pedirle perdón. Entréguese a Dios, pídale ayuda a Dios. Sé que son luchas muy difíciles. La Biblia dice que cuando uno hace eso, se ata a una cadena, esclavo de esas cosas es. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a aquel que libera, que es Jesucristo. Tiene que ir y pedirle ayuda a Él. ¿Y los cristianos estamos para mirar mal esto? No. Porque si amamos a nuestro hermano, ¿qué hacemos? Vamos, lo consolamos y lo alentamos. Pero hay quienes les gusta más bien alimentarse de lo que pasó y del árbol caído, ¿qué hacen? ¿Sí o no? Esa no es cristiana. Esa no es cristiana. Esa no es cristiana. Si tú ves a tu hermano pecar, si sabes que ha pecado, ve y evangelízalo. Necesita el evangelio urgentemente. Necesita un salvador en su corazón. ¿Estamos hermanos? Pero el mundo, ¿qué ha hecho con esto? Lo ha devastado. Hoy no hay matrimonio. Son bien escasos los matrimonios. Y en los hombres, mientras más viejos son, más somos, porque también soy viejo ya. Saben que son bien difíciles de llevar al matrimonio, ya ni se quieren casar. Porque ya como si fueran, no, ¿para qué? Ya, así son muchos. No, todo hombre de Dios, mi hermano, todo hombre que tiene Cristo en el corazón, no desea deshonrar a quien ama, sino que se casa. No desea pecar y ofender. Desea pasar sembrando la vergüenza que le estén mirando mal a ella. Y agarra y desea hacer lo bueno y lo correcto. Si es un creador de Cristo, y si tú estás en esa situación, pues pídele perdón a Jesucristo, ve a Él. No tengo miedo, ve a Él. Ve a Él. Ese es mi único consejo, ve a Cristo, ve a los pies de Él. A Él fue una mujer adúltera, a Él fue un leproso, a Él fueron todas las personas que tenían estos problemas. Ve a Él. La responsabilidad paternal, mi hermano, ha sido evadida en estos días. ¿Qué es lo que pasa ahora con esto de las relaciones libres? Se unen, y muchas veces no solamente propiciada por hombres, también por mujeres. Ese es el gran problema. El problema es no solamente que ahora son los hombres, son las mujeres las que piensan esto. Se lo han creído. ¿Y qué pasa? En pro de estas relaciones libres, mi hermano, sale la barriquita. ¿Y qué hace el hombre? Le voy a llevar un par de pañales, le voy a llevar un poquito de cosas. Y después, sí, no, ya empieza a ser el héroe que está haciendo lo bueno, que está cumpliendo con no. Eso no es ser héroe. Eso es evadir la responsabilidad. Eso es evadirla. Por eso, qué bueno es tener hombres maduros cristianos, mi hermano, que sepan aconsejar a los más jóvenes. Tener una relación estrecha y aconsejar. Así como las ancianas deben aconsejar a las señoritas a amar a sus maridos y criar a sus hijos en la piedad, los hombres maduros en la fe deben enseñar a los jovencitos a respetar a las señoritas, no mirarlas con ojos de lujuria y si desean algo, hacer lo correcto. Y si falló en esto, pues bueno, evadir la responsabilidad, no cásate y mantén tu responsabilidad, mantenga tu bendición. Mantenga, viejita, mantenga. Sí, vas a sufrir, sí, todo hijo te hace sufrir. Las noches que llora, bebé, todas esas cosas, las enfermedades, todo eso. Si no, pregúnteme a mí. Me nació un terremoto y después me vino maremoto, huracán y todo junto. Pero es bonito, es bonito. Dios te pone, Dios te edifica, Dios te hace madurar así. Con mi pastor se nos hace poner tiempo, tal vez. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, hoy en día la responsabilidad paternal, mi hermano, ha sido evadida. Suceden estas cosas y lo peor es que no hay consejeros. Es por eso que la importancia de la congregación. Cuando un hermanito se va por esto, hay que buscarlo, hermano. Primero que venga a los pies de Cristo, hermano. Si en verdad que en tu corazón, tienes que asumir estas cosas. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Por qué se ponen tristes?
hermanos. Estén tranquilos, hermanos. ¿Amén? Algo más. Los hijos han sido masacrados por el aborto. Esto es terrible, pero mi hermano, al igual que en la antigüedad existían ídolos a Cera, existían ídolos a Moloch. Cera para la sexualidad, no es que ellos adoraran a Cera, simplemente era un pretexto, porque eran las relaciones libres. Moloch era el dios al cual se sacrificaban los bebés. ¿Y cuál era la idea de esto? Bueno, los bebés me molestan, así que llevo a mi hijo ahí, no es el tiempo, 2, 3 hijos sacrificados en las manos de un dios pagano. Muerto mi hermano en sus brazos candentes. Se tocaban tambores para que no se escuchen los gritos del bebé que estaba muriendo ahí. Y hoy en día se cantan canciones, lo mismo que en esos tiempos. Se alzan protestas y se les asesina en el quirófano. No, hermanos. Dios es vengador de todas esas cosas, pero hoy son tomados como estorbo, como fastidio. Y no debe ser así. Ese no es el diseño de Dios, hermanos. En la actualidad, las madres han abandonado a sus hijos. Y han abandonado a sus hijos ya sea por su meta, ¿no? Ellas, ya su meta ya no es, mi hermano, criar hijos piadosos. Su esfuerzo ya no es dedicarlos a Dios todos los días. La meta de muchas mujeres hoy en día es, ¿qué cosa? La realización personal. Logrando la carrera de edad, el trabajo de los sueños, el entretenimiento social. Esa es la meta ahora. Pero eso otra vez, como digo, no es el diseño de Dios. ¿Y cuál es lo que encierra todo esto? Simplemente la meta de alcanzar la propia autosatisfacción. Mi sueño propio simplemente. Y eso no es así. Incluso en madres que tienen hijos, teniendo poco o casi nada de consideración por sus hijos a quienes los han abandonado. Este es el pensamiento que gobierna a las mujeres de nuestro mundo. Pero yo tengo algo que decirle, hermana. El estándar de Dios es el mismo. El estándar de Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Lo que Él ha dicho nunca va a cambiar, hermano. Este mundo puede querer cambiar, pero el estándar de Dios no ha cambiado. Él, mi hermano, sigue haciendo este llamado al más alto estándar que Él puso desde el principio. De una mujer, mi hermano, que profesa la piedad. ¿Y cuál es esto, mi hermano? Que el llamado más elevado de una mujer es que al convertirse en madre, críe hijos en la piedad. Y este es mi mensaje para todas aquellas que son madres en esta noche y las que un día lo serán. Porque las que un día lo serán ya desde ahora deben prepararse. Y las que lo son deben prepararlas. Sí. Hace unos años, cuando trabajaba de limpieza en un condominio, conocí a una doctora. Le decíamos señorita porque nunca se había casado. Se había realizado en todo. Era muy dadivosa. Y cuando ya avanzó los años, un día me lloró y me dijo por qué me iba a su casa a ayudarla. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto hubiera deseado tener un hijo que me haga renegar, que me haga correr de acá para allá y no estar en esta profunda soledad? ¿Qué error tan garrafal he cometido? ¿Y saben qué fue? Cuando ya me fui al trabajo, me enteré unos años después que la encontraron muerta. ¿Cuántos días había estado tirada en su casa sola? Eso es lo que el mundo paga. Eso es lo que este sistema paga. El egoísmo. Al final, eso es lo que es el fin. Y eso es triste. ¿Ok? No quiero que se siga mal con esto, sino que quiero llevarles a una reflexión. Primero, Timoteo 2:15, que es el texto central, vemos el deseo de Dios para toda mujer. Mira, ¿cuál es el problema de la mujer? ¿Sabe usted que la mujer tiene un estigma siempre, no? Incluso a veces como bromas se lo hacen. Ay, si no hubiera sido por Eva. Si Adán hubiera vencido, Dios hubiera exterminado a Eva y le hubiera dado otra Eva. Yo he escuchado predicaciones así. ¿Ya? Pero el estigma, mi hermano, que la mujer, mi hermano, siempre cargas atrás de ella, es que la primera mujer, mi hermano, guió en la caída al primer hombre. Versículo 4, ver, lean. No estoy hablando mal de las mujeres. Ténganme paciencia, hermanas. Ténganme paciencia, un ratito. Versículo 14.
Estamos hablando de Primera de Timoteo, capítulo 2, ahora el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Muy bien, ¿este es el pensamiento solamente del judaísmo? ¿Sabe usted que en la cultura griega también? ¿Cuántos saben? A ver, si alguna vez han estudiado, a mí me gustan mucho los mitos griegos. ¿Hay mucho el mito de Pandora? La caja de Pandora, que sabían que Pandora fue creada por los dioses, que es de mitología, no de cristianismo. Fue creada por los dioses para hacer caer a los hombres, y cuando el hombre se enamora de la mujer, ¿qué hacen? Le dan una caja en la cual encierran todos los males, y como ella tenía un mal que era la curiosidad, la abren y se estocan todos los males, y se queda uno que era la esperanza, y ya está condenada a cargar siempre esa caja para que no se escape lo último. Es ese trasfondo que siempre ha habido de que la mujer tenía algo malo. Incluso, no sé si Sócrates o Platón decían que la mujer era un hombre castrado. Uno de ellos, ¿no? Platón. Y ha habido siempre ese pensamiento en muchas partes del mundo. Usted se da cuenta en la historia de la humanidad, mi hermana, la mujer siempre ha sido denigrada, ¿sí o no? En donde sea se ha visto eso siempre. Ahora, yo no quiero trasladar esto al cristianismo, sino quiero mostrarle que no es muy diferente en el pensamiento judío. Ahora, si bien es cierto, las escrituras nos narran que la mujer fue la que escuchó a la serpiente y dio de probar del fruto a Adán, y ese es un estigma que iba estando acarreando, Pablo toma esto para querer enseñar algo bueno. Y miren esto que quiere enseñar. La mujer tiene un estigma, y es que la primera mujer, Eva, guió en su caída el primer hombre llamado Adán. Pero en el verso 15, Pablo dice que cambiará ese estigma. ¿Qué es un estigma, hermanos? ¿Qué es un estigma? Una marca, algo que tienes, algo que todo el mundo lo ve, un estigma, ¿no? Cuando hablamos de los estigmas, a ver, por ejemplo, hablamos de los estigmas de Jesús, ¿no? Las cosas que le pasó, los huevos que lloraron, ¿no? Cuando se apareció de Tomás y le dijo, mira mis manos, mira mi costado, mete tu mano ahí, no seas incrédulo. Son los estigmas de Jesús, ¿no? Son cosas que están ahí visibles y que no se van a ir. Muy bien, la mujer carga ese estigma, pero ¿qué dice Pablo? Porque Pablo no quiere hablar algo negativo de las mujeres, quiere hablar algo positivo, y ve atentamente lo que dice acá, ¿no? Vamos a leer los dos versículos, 1 Timoteo 2, 14 al 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer cambiará su estigma, o sea, esa forma en que se le ha visto, no la salvación, sino la forma en que se le ha visto, guiando a otros hombres a obedecer a Dios. ¿Y cómo es la manera que una mujer puede guiar a otros hombres y formarlos para Dios? Cuando tiene hijos, los forma de chiquititos, les enseña de Dios, así como la hermana estaba leyendo de Ana. Así como Timoteo, por ejemplo, ¿qué reconoce Pablo? Que su abuela y su mamá le enseñaron la fe. Y le dice, tú desde muy pequeño conoces la aritmética, la álgebra, el arte, la filosofía, el dibujo. ¿Qué le dice? Y no está mal, está muy bien que seamos maestros de nuestros hijos, pero si somos maestros, ¿en qué debemos ser mucho mejores maestros? Y especialmente las madres. No que los padres tengan eso, no, también, por favor. No digo, ole, ya ves. No. Pero ¿qué deben enseñar a sus hijos? Las escrituras, guiarlos en el camino del Señor, guiarlos en la piedad. Porque eso es una madre conforme al corazón de Dios. Muy bien. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que ese estigma no cambiará si es que guía a otros hombres a obedecer a Dios. Lo que Pablo está diciendo no es que se va a salvar por tener hijos simplemente, sino que está hablando de las evidencias de una mujer que verdaderamente se ha convertido. Muchos se ponen la etiqueta de cristianos, pero hay que ver cómo crían a sus hijos. Y esto no es mi intención es atacar a alguien acá, no. Es una reflexión para cada uno de nosotros, porque yo no he sido padre bien todo el tiempo. A veces me queda muy grande el título, así que me tengo que arrepentir y ir otra vez a los pies de Cristo y reflexionar. Todos nos equivocamos, hermanos, pero tenemos que ir constantemente a los pies de Cristo. Madres, vayan a los pies de Cristo. Si se equivocaron, vayan a los pies de Cristo.
Vayan a los pies de Cristo. Pablo dice, cambiaré ese estigma si es que guía a otros hombres. Estoy parafraseando ya esto. Si es que guía a otros hombres a obedecer a Dios. Así como Eva guió a Adán en transgresión, ella podrá revertir eso, guiando a otros a la obediencia de Dios. Así que si tienes hijos, guíalos a Dios, hermana. Guíalos a Dios. ¿Amén, hermana? Muy bien. Seguimos, ¿no? Pero, acá hay algo importante. Esa obediencia debe empezar en usted primero. Usted no puede exigir algo a sus hijos que usted no hace. Usted tiene que demostrarlo primero. Si usted quiere que sus hijos congreguen, usted congregue. Si usted quiere que tus hijos que tienen dificultad de leer la palabra de orar, usted debe ser la primera. Y si no puede, vaya a los pies de Cristo. ¿Ve que sí hay por qué orar? A veces decimos, no tengo que orar. Justamente esa impotencia de no poder orar es la mejor razón para orar. Decirle, Señor, no soy fiel orando. Señor, cuando oro mis pensamientos van por otro lado, me distraen cosas. Ya hay oración ahí, ¿se da cuenta? A veces nos quedamos solamente en el obstáculo, no entendemos que ese obstáculo muchas veces es la herramienta que Dios usa para mantenernos fieles en la oración. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Tito 2:4-5 dice, deben enseñar a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser castas, respetuosas, buenas y que cuiden en su hogar. 1 Timoteo 5:10, una mujer debe ser reconocida en su viudez por aquello que hizo, y esto es criar hijos en la piedad, es decir, guió una generación al servicio de Dios. Entonces, ¿qué es una madre conforme al corazón de Dios? Es una mujer que guía hijos hacia Dios. Es una mujer que primeramente obedece a Dios. Es una mujer fiel en su obediencia a Dios. Es una mujer que es fiel en guiar a sus hijos hacia Dios. Como le estoy mostrando, este estándar, mi hermano, no ha cambiado. Ahora, hay mujeres que por alguna razón, es verdad, no pueden concebir. Es verdad, sí. Hay mujeres que no pueden concebir. Por eso le dije que esa interpretación de que si el hecho de solamente tener hijos la va a salvar, eso es incorrecto. Entonces, la mujer que no puede tener hijos está condenada. ¿No es así, sí o no? No es así. Es cierto, es que Dios es el que cierra y el que abre matriz. Hay mujeres que no pueden, y cuando la mujer no puede es también porque hay un tema ahí con Dios. Pero hoy, muchos, y por una experiencia personal que algún día les voy a contar con mi esposa que tuvimos, desde algunos compañeros vimos que hoy hay un gran índice de muchas personas, no solamente que no pudieron tener hijos por causas físicas, sino también de muchos que de forma voluntaria no quisieron, ¿no? Se empeñaron en una carrera y hoy son ancianos y se dieron cuenta, estoy solo. Nada. Me dediqué a vivir la vida, y yo estoy solo y nada. En la Biblia encontramos una mujer, bueno, muchas, pero una, la más representativa, que no podía concebir. Y lo voy a mencionar brevemente para finalizar. Esta mujer se encuentra en el Antiguo Testamento y recibe un reconocimiento como ninguna otra. Esa mujer está escrita en el libro de Jueces. Su nombre es Ana. Ella no puede concebir. En los tiempos de ella no había rey. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. El sumo sacerdote se llamaba Elí, estaba corrompido. Su marido se llamaba Elcana. Él, como cabeza de hogar, era ferviente en medio de un tiempo de mucha confusión. Si usted piensa que hoy es tiempo de mucha confusión, léase el libro de Jueces. Justamente ahora estamos haciendo lo que es un estudio del libro de Jueces, ¿no? Sobre el tema de la soberanía de Dios, que estudiando los domingos, no mañana sino el próximo empieza, donde te muestro cómo era el contexto de Jueces. ¿No? Era un buen contexto. Si usted pensaba que hoy en día hay pecado, confusión, antes de eso una leída en Jueces, hermano. Un hombre que sacrifica a su propia hija, una población que quiere violar a los hombres, una población que toda la noche viola a una mujer, un levita que descuartiza a una mujer. Es horrible, se parece a los días de hoy, ¿sí o no? Se parece a nuestra actualidad. Y en medio de ese tiempo hay una mujer, se llama Ana, y esta mujer estaba casada con este hombre que se llama Elcana. Ahora, Elcana, como cabeza de hogar, era ferviente en medio de este tiempo de gran confusión.
Y acá va el punto, la importancia de una mujer de Dios, hermano, y que le teme, es que no buscará a un hombre que no teme a Dios. Para criar buenos hijos en la piedad, la mujer no puede poner sus ojos en cualquier hombre, tiene que ponerlo en un hombre con mucha piedad. Amén. Con mucha piedad. Asegúrate que esté bien convertido. Asegúrate que ame más a Dios que a ti. Porque cuando eso es así, lo que Él haga será impulsarte a buscar de Dios. Cuando tú estés débil, Él te va a alentar, te va a fortalecer. Obvio, también la mujer, ¿no? Porque Él también está un poco, y también ella te va a levantar. Eso es muy importante. Y acá les hablo a las mujeres como una prioridad. Si tú quieres criar hijos en piedad, el hombre en el cual depositas tus sentimientos debe ser un hombre de Dios. Ana estaba casada con Elcana, y según la Biblia, Elcana la llevaba siempre a ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Eso es importante. ¿Por qué se destruye el cristianismo en estos días? Si bien siendo Dios a veces tiene misericordia, pero muchas veces no sucede así. Se fijan en alguien que no es creyente y qué sucede al final. Pero en mi caso, Dios tuvo misericordia porque tampoco empecé bien con mi esposa, hermano. O sea, en estos días a mí me dijo, ¿usted continúa cómo llegó a ser pastor? Ya te voy a contar en la rita. Es para, como me dijo, parte 1, parte 2, parte 3. Sí, es la rita, pero no empecé bien, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia. Pero no reconozco, hice mal también. Pero ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es que no experimentemos. Asegúrese, señorita, de poner sus ojos en un hombre que ame a Dios. Anciana, instruye a su hija de que busque un hombre que ama a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque este hombre le guiará y le dará la paz para que ella pueda criar hijos en la piedad. El problema es que cuando hay un yugo desigual, ¿qué sucede? La mujer quiere criar hijos en la piedad y el hombre es a otra que tiene que jalar también. ¿Sí o no? Y no puede. Es mucha carga. Es demasiado pesado. Yo no digo que Dios pueda hacer un milagro. Yo no digo que Dios pueda tener misericordia porque lo tiene muchas veces. Pero es muy difícil. Es muy duro. Una relación correcta para criar hijos piadosos es tener una relación correcta entre esposos. Si ustedes se han dado cuenta que dice Tito, dice, enseñen a las más jóvenes a amar a sus hijos, o amar a quién, a su marido. ¿De quiénes van a aprender los hijos de la piedad? El perdón, la misericordia. ¿De quiénes? De los padres, de la vivencia entre ellos. Ellos pues, pueden pasar muchas cosas por su experiencia, pero lo que vieron se les va a quedar y va a ser como algo que Dios va a usar ahí también para que ellos sepan, sepan cómo es el camino correcto o parte también de su aprendizaje. Hermanos, eso es importante. Entonces, si usted quiere criar hijos en la piedad, ame a su esposa. Amén. Es terrible que muchos esposos están en la iglesia y no se aman. Ámense. Yo no digo con esto que no se peleen, todos se pelean. Porque no somos iguales, tenemos conflictos. Pero hay que aprender algo que me enseñaron a mí, que a mí me costó. No dejes que la amargura se ponga, o el sol se ponga sobre tu enojo. Me duraba mucho. No, no ha sido perfecta, hermanos. Me pueden tirar muchas piedras por eso. Y piedras de verdad de la creación. He sido muy amargado en mi vida. Pero he entendido que eso no es correcto y me tengo que arrepentir de eso siempre. Porque no me gusta, no me agrada. Ahora, el lugar donde más me cuesta sacar eso está acá. Tal vez ya no lo saco acá mucho de afuera, pero en el corazón ahí lucho. Sí, soy un hombre como ustedes también. El hecho de ser pastor no me hace diferente. Pero tengo que ir a la cama del piso todo el día por eso. Pero el acto incluso del perdón, el acto de la piedad, ¿de dónde lo aprenden los hijos? De los padres. Por eso es importante tener una buena relación de esposos. Por eso es importante aconsejar bien en esa área, ¿ok? Muy bien, continuamos. Ya. Algo que vemos en la vida de Ana es que Elcana siempre mostraba la preferencia por su esposa. Cuenta la Biblia que siempre le daba una doble porción
de lo que ellos traían para comer. Tu esposo tiene que ver que la mejor parte se la das al cónyuge. Si le das algo a tus hijos, dale la mejor parte a tu esposo. Sí. Y viceversa, porque Cana hacía eso con ella. Ella recibía el favor de su marido. Pero a veces se olvidan de eso también, ¿no? A veces todo el amor que se entrega en el hijo y se olvidan del esposo. No. Eso no es una madre o una esposa conforme al corazón de Dios, hermanos. Hay que corregir eso. Ahora, aún con todo este favoritismo del Cana, Ana tenía una angustia, como una mujer que no podía concebir, una angustia que era muy grande. ¿Cuál era el motivo de su angustia? ¿Se acuerdan que les dije? No podía tener hijos. Y ella se quedaba solamente lamentando. ¿Qué hacía? Ella iba constantemente a quien podía hacer posible todo. Esto, mi hermano, ¿por qué lo digo? Porque esto es muy contrario a lo que hoy vemos en nuestros días, en los cuales ser madre se ve como un atraso, en los cuales los hijos, mi hermano, se han convertido en un estorbo. Hoy uno prefiere estar todo el tiempo fuera de casa, y si puede estar en casa, me voy al fútbol. No que esté mal el fútbol, que no digo que el fútbol esté mal, amén, hermanos, pero uno tiene que sopesar cuando pasas más tiempo en la calle que con tus hijos. Y no estoy hablando del trabajo. Y eso es muy problemático. Uno tiene que saber cuánto tiempo le está dedicando a tus hijos. Y que ese tiempo sea de calidad con ellos. En los cuales hables, juegues, te entrometas con ellos ahí. También reniegues, pues, ¿no? Porque vamos a hacer así también en vida, ¿no? No todo es felicidad, también hay cosas así. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? Ana anhelaba un hijo, pero quería que ese hijo fuera fiel a Dios. Así que Dios usa a una mujer piadosa en un tiempo de gran confusión para traer un hombre piadoso. ¿Usted sabe quién es? Exacto. Ana va a ser madre de Samuel. Hoy muchos cuando sus hijos nacen dicen, oh, se va a llamar Samuel, el gran profeta, el gran juez. Samuel no fue cualquier hombre. Si usted lee con detenimiento, incluso van a entregar en el templo, siempre se dedicaba a cuidar a su hijo, lo visitaba, estaba pendiente de él. Dedicó gran parte de su infancia. Dice que Ana no subió al templo hasta que destetó al bebé, porque quiso pasar la mayor parte del tiempo. Es triste, pero sí es cierto, ¿no? Las madres tienen sus hijos y el bebé ya tiene 6 meses y ¿a dónde lo llevan? A la guardería. Se pierde un tiempo valioso. Los hijos crecen y a medida que crecen, díganme si no se van distanciando más que acercándome. No se desperdicia ese tiempo. No se desperdicia, hermanas. No lo hagan. Son años que se van a ir y nunca más van a volver. No lo digo porque yo haya hecho la profesión, mi esposa también hayamos sido en ese perfecto. No, lloramos algunas cosas, nos lamentamos otras también. Pero cuando vemos la palabra de Dios no podemos negar que el estándar de Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado, y eso es a donde tenemos que apuntar. Y el hecho que hayamos cometido errores no quiere decir que la siguiente generación cometa el mismo error, sino que hay que instruirlos, hay que hablarles. Como les dije, me refiero a uno de los más representativos profetas y uno de los mayores jueces que el pueblo de Israel haya tenido, el profeta Samuel. ¿Saben cuál es lo anecdótico? Ya voy terminando de todo esto, hermanos. Acá hay una anécdota muy interesante. Mientras que Ana tuvo a Samuel y ella, mi hermano, le instruye en la piedad y en la devoción, y así mismo se lo entrega a Dios, vemos a otro hombre, Elí. Y Elí tenía 2 hijos, ¿ya? Y Elí, claro,
Él no era sacerdote, él era sumo, ¿no? ¿Qué es un sumo sacerdote, hermano? No, es que la cabeza de los sacerdotes, no es el principal, ¿no? Ahora, mientras que la Biblia menciona constantemente a Ana, no se menciona nada de la madre de los hijos del sumo sacerdote Elí. ¿Usted lo encuentra ahí? No lo menciona. ¿Sabe cómo eran los hijos de Elí? Eran impíos, eran malvados. Y usted dirá, no, de repente la mamá murió. Bueno, discúlpeme, ¿sabe usted que en los judíos no eran personas que se quedaban solos así nomás? Ellos querían tener muchos hijos, así que siempre había una esposa, estaba casada, así que acá lo anecdótico es que no se dice nada de ella. Ella era una madre ausente, aunque estaba presente. La Biblia no le da ninguna atribución, no le menciona para nada. Lo lastimoso es que estos hijos fueron quienes murieron engañados y en su pecado, ¿sí? Dios los castigó. Y cuando estudiamos el libro de Jueces vamos a ver que incluso no pudieron ni arrepentirse. Esto es el resultado de una madre ausente que no tiene piedad. Sin embargo, mi hermano, Ana es todo lo contrario. ¿Y cuál es la base, mi hermano, para ser una mujer, una madre conforme al corazón de Dios, así como Ana lo fue? Ana no podía tener un hijo, pero ella deseaba e iba a Dios, quiere decir que era piadosa. Pero ¿cuál es la base de todo esto? Lo primero es reconocer la condición que uno tiene ante Dios. Lo segundo es que no solamente hay que reconocer nuestra condición ante Dios, sino que también hay que obedecer a Dios. Y lo tercero, con lo cual voy a concluir, es que esto solamente es posible si estamos rendidos a los pies de Jesús. No podemos hacer esto si lo hacemos con nuestras fuerzas. No podemos hacer esto con la psicología. No podemos hacer esto, mi hermano, con los 3 pasos para el éxito. No. Sigue los 3 pasos para ser una buena madre. No. Esto solamente lo podemos hacer si vamos a los pies de Cristo, totalmente rendidos. Sí, hay muchos errores que de repente has cometido. Mi intención no es hacerte sentir mal, no. Mi intención es llevarte a Cristo. Mi intención es decirte, mira, Cristo, a pesar de las cosas que hayas cometido, los errores, que hayas cometido, Cristo sí te puede hacer una madre conforme a su corazón. Y empezar hoy a ser una madre que guía a tus hijos en la piedad, que los entrega a Dios no solamente de boca, sino de práctica, constantemente. Esto es el estándar de Dios para una madre conforme a Dios mismo. Y ese es el llamado que les hago a ustedes en esta noche. Amén, mamitas. Que Dios me la bendiga. Vamos a ponernos de pie. Señor,